Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en este recinto, Señor, a pesar del clima que se nos vino la lluvia de repente, mi Señor, pero sabemos que todo eso es de bendición para nuestras vidas y sabemos también que lo que acontecerá en estos momentos será de mucha bendición, mi Señor. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar, en donde aprenderemos de tu palabra, Señor, aprenderemos de la historia, aprenderemos, Padre mío, de todas las situaciones que han acontecido en la historia de la iglesia, y por eso es que en estos momentos también queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo redarguya cada fibra de nuestro corazón, Señor, cada fibra de nuestra mente, para que cada uno de los que venimos a estar tomando, Señor, este seminario, podamos salir siempre edificados de este lugar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, Jesús el Cristo. Amén, amén y amén. Ok, familia, bueno, pues ahí está la portada del capítulo del día de hoy. Es el capítulo número 10, que tiene por título La decadencia del papado. Y recuerden que estamos en la etapa de la historia de la iglesia medieval, en un segundo periodo, que es las luchas entre la iglesia y el Estado, ¿verdad? Acuérdense que estamos dividiendo en tres partes este seminario. El primero fue la iglesia antigua, el segundo la iglesia medieval, y el tercero, ¿cuál va a ser, si se acuerdan? La iglesia moderna. Ok, pero ahorita estamos ya, pues todavía no estamos en la recta final, pero sí ya casi. Ya estamos en las preliminares para llegar a la recta final de esta etapa de la iglesia medieval. ¿Ok? Bueno, vamos a darle, porque ahora sí van a ser muchas diapositivas las que vamos a ver, porque en la decadencia del papado, lógicamente que se van a ver una serie de situaciones que acontecieron. Y pues bueno, aquí vamos a ver la introducción. La decadencia del papado católico fue un periodo, sobre todo entre los siglos XIV y XV, en el que el papado perdió gran parte de su autoridad moral y espiritual debido a la corrupción interna, la ambición política y las luchas de poder. Se caracterizó por el cautiverio de Aviñón, cuando los papas vivieron bajo influencia francesa, el gran cisma de Occidente, varios papas y antipapas reclamando ser legítimos, el nepotismo, la venta de indulgencias y la vida lujosa de los pontífices. Todo esto debilitó su prestigio y preparó el terreno para la reforma protestante. Esa es la introducción de lo que vamos a ver. Ya ven que la semana pasada todavía estuvimos viendo la cúspide, ¿verdad?, del papado. Vimos de qué manera tenían un poder tan tremendo, pero como lo comenté terminando el taller de la semana pasada, hoy estamos viendo cómo todo eso que se fue hasta arriba iba a empezarse a venir para abajo. Y aquí estamos viendo la introducción del por qué. Vamos a ver dos situaciones: la situación interna que sucedió en la iglesia y también la situación externa, pero sobre todo la situación interna es la que nos va a llevar el día de hoy mucho más tiempo. Ok, entonces, ¿están listos para darle al seminario? Ok, pues vamos a ver las causas. Son las causas internas de la decadencia del papado. Número uno, debilidad política. Y aquí estamos viendo a un papa llamado Bonifacio VIII, que fue del 1292 al 1303, perdón. Y aquí dice que Bonifacio VIII, su nombre original era Benedetto Caetani, fue papa de la Iglesia Católica de 1294 a 1303. Nació
en Anagni, Italia, hacia 1235 en una familia noble. Se destacó como jurista y diplomático antes de ser elegido pontífice tras la renuncia de Celestino V. Su papado fue conocido por la afirmación extrema de la supremacía papal, especialmente expresada en la bula Unan Saccam en el año 1302, donde proclamó que someterse al Papa era necesario para la salvación. Entró en fuerte conflicto con Felipe IV de Francia por el control del poder político y eclesiástico, lo que desembocó en el famoso atentado de Anagni en el año 1303, donde fue humillado y apresado brevemente. Murió poco después del 11 de octubre de 1303 en Roma. Su figura sigue siendo símbolo del enfrentamiento entre el poder espiritual y el poder temporal de la Edad Media. Pero aquí, si se dan cuenta, ya esos enfrentamientos, ya ahora sí, ya no, ya ven que la semana pasada vimos que habían enfrentamientos entre papas y emperadores o reyes, y siempre los papas ganaban. Aquí no, aquí ya empezaban a irse para abajo, porque sus excesos, todos esos excesos que tenían, empezaron a hacer que su poder mermara. O sea, hasta cierto punto la gente llegaba a tener, por superstición, por religiosismo, lo que ustedes quieran, empezaron a tener mucho respeto por toda esa gente. Pero pues, sí, ahora sí que, como dice ese dicho, ¿verdad? Cuando, sí, ya se me fue el dicho, ya me parezco ¿a quién? al Chespirito, ¿no? Es el que decía eso, o más bien al Chapulín Colorado. Bueno, cuando empezaban a suceder ese tipo de cosas, donde el dicho que quería decir es de que se derrama, ¿cómo va? O que se rompe el saco o algo así, ¿no? La avaricia no rompe, algo así. O sea, pues hay varios dichos, pero aquí precisamente el tanto que estuvieron queriendo tener poder y todos sus excesos, llegó un momento en que ya ahora sí rebasaron cierta línea, en donde sobre todo los reyes y todos ellos dijeron, no, ya estos cuates están pasando de lanza, vamos a ponerles un estate quieto. Y la misma gente empezaron a perder mucha popularidad por todos esos excesos y abusos que ellos tenían. Precisamente aquí ahorita vamos a ver algunos de los papas específicos que fueron más malos que todos, porque el 97%, si mal no recuerdo, fueron malos. Hubo como un 3% nada más de papas buenos, pero de ese 97 que fueron malos, hubo 8 que fueron los más malos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Todavía no. Ahorita vamos a ver a Benedicto, vamos a ver qué es lo que nos dice la historia sobre Benedicto, que este fue también uno de los papas que provocó toda esta decadencia. Benedicto IX, su nombre original es Niccolo Bocassini. Nació en 1240 en Treviso, Italia. Ingresó a la orden de predicadores dominicos y destacó por su piedad, humildad y capacidad diplomática. Fue nombrado cardenal en 1298. El Papa Bonifacio VIII, y tras la muerte de este en 1303, fue elegido Papa el 22 de octubre del mismo año. Su pontificado fue breve, 1303 al 1304, o sea, solamente un año, pero significativo, pues buscó suavizar las tensiones entre el papado y Francia después del conflicto de Bonifacio VIII con el rey Felipe IV. Levantó excomuniones a muchos nobles franceses, pero mantuvo la censura contra los principales responsables del atentado de Anagni. Murió repentinamente el 7 de julio de 1304 en Perugia, en circunstancias que algunos consideraron sospechosas.
fue beatificado en 1736 por Clemente XII. Se dice, la leyenda lo dice, la historia universal, la historia científica no lo menciona, pero dicen las leyendas que fue envenenado, como muchos papas. A muchos papas los envenenaron y él se dice que fue envenenado, porque era un cuate, era uno de los muchos títeres de los reyes franceses. O sea, ahora ya ellos se empezaban a convertir en títeres de los reyes. Ya ven que la semana pasada vimos como una época que los mismos reyes eran títeres de los papas, pero no, ahorita ya se estaba empezando a voltear ahora sí, como dicen por ahí, el chirrión por el palito. Ya empezaban los papas a doblegarse completamente, sobre todo con los reyes franceses. O sea, es cuando Francia estaba teniendo. ¿Qué ibas a decir? Sí, es Benedicto XI, ¿no? ¿Cuál dije? Perdón, Benedicto XI. Lo bueno es que ahí está escrito para que no me crean con mi falta de lectura en números romanos. Sí, es Benedicto XI, perdón. Y solamente un año duró él en el papado. ¿Sí saben lo que quiere decir pontífice o el pontificado? Puente. O sea, precisamente por eso es que en el libro o la carta a los hebreos vemos que Dios nos dice a través del autor de la carta a los hebreos que ya el único sumo pontífice que tenemos es Jesucristo, porque precisamente pontífice quiere decir puente. O sea, fíjense hasta dónde llegan todas estas personas. Hemos estado viendo ahora que se dicen que los vicarios de Cristo, que fueron los que reemplazaron también a Pedro, pero fíjense, eso de pontífice es otra manera de usurpar el lugar que le corresponde solamente a Jesucristo. O sea, ellos daban a entender que ellos eran los puentes para que la gente pudiera llegar al cielo. El único pontífice, el sumo pontífice, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso nos lo dice claramente la carta a los hebreos, que es así, es Biblia, no todas las cosas que estuvieron inventándose, ¿verdad?, los papas. ¿Ok? Bueno, ¿sí están poniendo atención? Porque ya veo a varios en el celular, a lo mejor ya se les hizo aburrido esto, ¿ok? Bueno, vamos adelante. Vamos al número 2. La cautividad. Perdón, a ver si me cuesta. No, perdón. Vamos con Clemente. Ok. ¿Sí, verdad? ¿Sí es el que está ahí? Muy bien. Clemente V. Clemente V, su nombre original era Bertrand de Got. Nació en Villandrau, Francia, alrededor de 1264. Fue arzobispo de Burdeos antes de ser elegido papa el 5 de junio de 1305. Su pontificado del 1305 a 1314 estuvo marcado por su estrecha alianza con el rey Felipe IV de Francia. Era un títere del rey, lo que influyó en su decisión de trasladar la sede papal de Roma a Aviñón en 1309, iniciando así el llamado Papado de Aviñón. Durante su gobierno, Clemente V es recordado por la supresión de la Orden del Temple en 1312. ¿Sí se acuerdan de que cuando estuvimos hablando de lo de las cruzadas y todo eso, se vio que habían varias órdenes, en las cruzadas, varias órdenes militares, y una de ellas eran los caballeros templarios? Y se acuerdan que hubo una situación bien fea que le hicieron a los caballeros templarios, ¿verdad? Que les inventaron que ellos eran brujos y les inventaron cosas para no pagarles todas las deudas que tenía precisamente Felipe. Felipe tenía esas deudas con los caballeros templarios, y ¿saben quién es el que manejó toda la situación para que la gente creyera que ellos eran brujos? Clemente V, este papa. Precisamente por eso aquí dice que era un títere de Felipe, el rey de Francia. Era un títere de tal manera que él fue el que provocó que los caballeros templarios quedaran como si fueran brujos
y que los anduvieran persiguiendo. Es más, esa orden es la que después, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero es la que después se llama los masones. Entonces se cambiaron a los masones precisamente para que no los identificaran como los caballeros templarios. Por lo mismo, porque Clemente V se encargó de hacer lo que el rey Felipe le pidió, porque era su títere, era el títere de Felipe IV. Luego aquí, ¿dónde me quedé? Incluyó la alianza, la decisión. Aquí en Temple en 1312, motivada en gran parte por presiones políticas de Felipe IV, también intentó mediar en conflictos europeos, aunque su papado estuvo fuertemente condicionado por la política francesa. Murió el 20 de abril de 1314 en Roquemaure, Francia. ¿Okay? Vamos al número 2. Número 2, cautividad babilónica, en 1309 al 1377. Ahorita precisamente se acaba de hablar de Clemente, que él fue el que contribuyó a la decisión de trasladar la sede papal de Roma a Aviñón. E incluso aquí, déjame ver, no, aquí no dice, pero más adelante vamos a ver. Roma está en Italia. Aviñón, en aquel entonces todavía no era Francia, pero está en Francia. Apenas, precisamente los franceses andaban sobre ese territorio. Pero para que se den una idea, Roma, para ir de Roma a Aviñón, es como ir de aquí a Laredo, Texas, para que se den una idea. O sea, son alrededor de 1000 kilómetros. Estaban lejísimos de Roma. Pero ¿saben por qué lo hizo? Precisamente como ya había una decadencia papal tremenda. Los gobiernos ya estaban sobre los papas. Entonces, ¿qué sucede? Que como los papas tenían buena relación con los franceses, entonces él, sobre todo Clemente, era bien cobarde, era un títere de Felipe IV, tenía muy buena relación con él. Entonces sacó la sede papal, se la llevó a Aviñón, a lo que ahorita ya es Francia, y ahí duraron 70 años. Entonces, por eso aquí se le llama también ¿cómo se le llamó al principio? A ver, déjenme ver. Porque ya ven que cuando vimos la parte de la caída de Roma, se le llamó esta palabrita, que Sarita hasta me preguntó que qué quería decir esa palabra. ¿Recuerdan? Sí, pero es otra palabra. Es como la caída, cuando se dividió la Iglesia Católica en Occidente y Oriente. El cisma. Comprendan, es que ya estoy viejito. El cisma, ¿se acuerdan lo que sucedió del cisma del Oriente y del Occidente? Bueno, aquí hubo otro cisma, que ahora fue el cisma papal. Ese cisma, ¿quién lo provocó? Este cuate. Este fue el que lo provocó, Clemente V. ¿Por qué provocó ese cisma? Por haberse llevado a la sede papal, habérsela llevado allá a Aviñón. Entonces, esto se lo estoy explicando porque fueron datos históricos muy relevantes. Fueron cosas muy relevantes, porque miren, aquí lo que es el taller, tengo una serie de cosas que les tengo que compartir, pero hay cosas que en mis investigaciones que empiezo yo a hacer y todo eso, se me graban, ¿me explico? Y digo, es que esto es bien importante, nada más que eso no viene en el taller. Entonces por eso de repente me acuerdo y se los comento. Pero sí tenemos que entender que eso fue algo muy importante lo que sucedió con Clemente V, gracias a esa situación. Y miren lo que sucedió en la cautividad, que precisamente se le llamaba también la cautividad babilónica, que fue del 1309 al 1377, o sea, casi 70 años. Así se llama el periodo comprendido entre los años 1309 y 1377, durante los cuales el papado se trasladó por motivos de seguridad de Roma a Aviñón,
950 kilómetros al norte, que en ese tiempo era parte de los estados pontificios. 7 papas gobernaron desde ahí: Clemente V, Juan XII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. ¿Quién regresó el papado a Roma? Ese Gregorio XI es el que regresó otra vez el papado a Roma, aunque luego él se regresó otra vez a Aviñón, precisamente por situaciones políticas y por cobardía que tenía ese hombre, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok, número 3, el gran cisma papal. Ahí está la palabrita que se me estaba olvidando. El gran cisma papal de 1378 a 1417. El gran cisma del occidente del 1378 al 1417. Vamos a dar el contexto previo. Durante casi 70 años antes del cisma, los papas residieron en Aviñón, Francia, en lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia, 1309 a 1377. Esto debilitó el prestigio del papado, pues muchos lo veían sometido a los intereses franceses. En 1377, el Papa Gregorio XI regresó a Roma, pero su muerte al año siguiente desató una grave crisis. Ahora vamos a ver las causas inmediatas. Presión popular y política. A la muerte de Gregorio XI, en marzo de 1378, el pueblo romano exigió un papa italiano para evitar el regreso de la sede papal a Francia. O sea, como ellos precisamente estaban viendo esa situación que estaba aconteciendo, en la cual ya no tenían seguridad, en la cual ya no estaban tomando en serio el papado y muchas cosas, y dije, no, pues es que tiene que ser romano el papa, para que de esa manera ya no estén habiendo tantas situaciones políticas, y precisamente por esa presión popular que había, levantaron a un papa romano. Luego dice, elección conflictiva. Los cardenales, intimidados por la multitud, eligieron a Bartolomeo Prignano Urbano VI. Carácter de Urbano VI: era reformista y severo, criticando durante el lujo y la corrupción de los cardenales, lo que provocó su enemistad. Y fíjense lo que pasó: nueva elección rival. Un grupo de cardenales, mayormente franceses, declaró que invalida la elección de Urbano VI, alegando que fue hecha bajo coacción, y eligieron a Roberto de Ginebra como Clemente VII, quien estableció su corte en Aviñón. O sea, fíjense, ponen a Urbano VI, pero como dicen, él era una persona bien recta, era una persona que ya tenía incluso un espíritu reformador, de tal manera que lo ponen porque era romano, y cuando lo ponen, dice, pues ya que tengo poder, ahora sí les voy a decir sus buenas a todos estos. Y empezó a condenar a todos los cardenales que hacían de las suyas, que excesos de lujos, más adelante vamos a ver cómo les encantaba andar de violadores, andaban ahí con las mujeres, una serie de cosas horribles. Y este hombre empezó a reprenderlos. Los empezó a reprender a tal grado que todos los cardenales se enemistaron con él. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Vámonos a Aviñón otra vez, y ahora vamos a levantar otro papa allá en Francia. Y levantaron a Roberto de Ginebra. Y entonces ya en Aviñón ya había un papa, y en Roma había otro papa. Entonces vean todas las tonterías que ya empezaban a hacer todos estos cuates, con sus divisiones y con su falta de sabiduría, y sobre todo pues, la falta de relación con Dios, ¿verdad? Que ha tenido siempre la Iglesia Católica, desgraciadamente. Pero ¿qué sucede? Que aquí vamos a ver más adelante cómo llegó un momento en que no, hombre, ya era un relajo tremendo ahí, por puras situaciones incluso de nepotismo y de muchas cosas que vamos a ir viendo, se empezaba a armar mucha discordia, muchas cosas, y todo eso la gente lo veía.
Todo eso la gente lo veía, iba a decir los presidentes, pero no eran reyes, los reyes de aquel entonces, los emperadores, se daban cuenta y todo eso les quitaba valor y respeto a todos los papas, de tal manera que ya eran la burla de toda la gente. Ok, desarrollo del conflicto. Dos papas simultáneos en Roma, Urbano VI y sus sucesores. Aviñón, Clemente VII y sus sucesores. División política en Europa. A favor de Roma, Inglaterra, la mayor parte del Sacro Imperio Romano Germánico, los estados italianos. A favor de Aviñón, Francia, Escocia, Castilla, Aragón y Nápoles. Multiplicación de problemas. La rivalidad se volvió más política que teológica, con cada papa excomulgando al otro y nombrando cardenales propios. Intento fallido de solución. El concilio de Pisa, 1409, depuso a ambos papas y eligió a Alejandro V, pero ninguno de los dos renunció, lo que provocó que hubieran 3 papas simultáneamente. Entonces miren, si ustedes ven el mapa de Italia, se van a dar cuenta cómo Roma está ahí casi donde está el zapatito. Ya ven que es un zapatito, es una bota, y luego en la parte de abajo, donde casi se ve el taconcito, por ahí es por donde está Roma. Luego está Pisa, que está yendo hacia el norte, está que será como 400 kilómetros hacia el norte, rumbo a Aviñón, precisamente, y ahí estaba Pisa. Y luego estaba Aviñón, que ya ahorita lo comentamos, ese ya está incluso en el territorio ya de Francia. Entonces esos 3 eran papas, o sea, la Iglesia Católica Romana en esa época tenía 3 papas. O sea, se aventaron el tiro ya de tener incluso 3 papas. O sea, todo eso es lo que empezó a desarrollar muchos conflictos internos, ¿verdad? Porque ya más adelante vamos a ver los externos. Pero esa era precisamente la situación del cisma papal. Recuerden, o sea, el cisma del occidente fue uno, pero este es el cisma papal. O sea, esto también empezó a haber unos quebrantos tremendos. Y luego aquí vemos la resolución. Pastor, sí, disculpe, ¿cómo cree que la concentración de la riqueza y poder de la Iglesia Católica en la Edad Media contribuyó a su propia decadencia y corrupción? Pues precisamente por los excesos. Por eso. Por los excesos, ¿por qué? Porque, es más, creo que hace 8 días vimos lo que un filósofo o pensador, no me acuerdo, que dio un dicho de que cuando se le está dando mucho poder a alguien, cuando se te da un poder absoluto, empiezas también con algo así dice la frase esa que decía, empiezas con una serie de problemas, parafraseándolo, ¿no? Entonces ese poder tan tremendo que se le estaba dando a los papas, eso mismo fue lo que causó precisamente esa economía tan fuerte que tenían, fue lo que causó que todo eso sucediera con ellos. Entonces sí, pues claro que tiene muchísimo que ver. Ok, ¿sí está bien la concepción? Bueno, vamos a la resolución. El Concilio de Constanza de 1414 a 1418, convocado por el rey Segismundo y el Papa Pisano Juan 23, ¿sí, verdad? ¿Sí es Juan 23? No confundirlo con el siglo XX. Logró de poseer a Juan 23 Pisa, aceptar la renuncia de Gregorio XII de Roma, declarar depuesto a Benedicto XIII, el de Aviñón, aunque éste se negó a renunciar. Luego elegir como papa único a Martín V en 1417. Esa fue la resolución que ellos tuvieron precisamente para que las cosas se empezaran a calmar, y se supone que ya formalmente, oficialmente,
quedó como papa Martín V en 1417. Sin embargo, Benedicto XIII, él no estaba de acuerdo. Él seguía llamándose papa. Y luego vamos a ver las consecuencias de todo lo que sucedió aquí. Consecuencias. 1. Debilitamiento del prestigio papal. El hecho de que 3 hombres reclamaran el ser vicarios de Cristo minó la autoridad moral de la Iglesia. Número 2. Aumento de críticas internas. Intelectuales como Juan Wycliffe, él fue uno de los primeros reformadores. Él, mis respetos, de hecho él era un catedrático, un teólogo, alguien, era como decir ahorita, en paz descanse, un John MacArthur, como decir un John Paper, un Spurgeon del siglo pasado, un Sujel Michelén, un Miguel Núñez de este siglo, así era Juan Wycliffe. Y John Huss, que ese fue más conocido todavía, denunciaron la corrupción y cuestionaron la legitimidad del Papa. Estos 2 hombres, para que se den una idea, ellos eran tipo como Martín Lutero. Nada más que aquí no lo vamos a ver a esta conciencia, pero precisamente como ellos empezaron a levantar en contra de todas esas situaciones que estaban viendo en el papado, pues ¿qué creen que les hicieron? Pues les dieron cuello. O sea, ahí no hubo esa bendición que tuvo Martín Lutero de tener un protector. Ellos no tuvieron esa bendición y pues les dieron cuello para que no estuvieran hablando cosas que no les convenía a los papas. 4. Preludio de la Reforma Protestante. La crisis alimentó el clima de descontento religioso que estallaría un siglo después. De hecho, precisamente cuando la época de Martín Lutero, y eso lo vamos a ver más adelante, a él le empezaron a decir: tú estás igualito que este cuate, que Juan Wycliffe y Jan Hus. Ellos, todos los del catolicismo, lo empezaban a comparar con esos 2 reformadores. Y precisamente le empezaron a amenazar de la misma manera que los amenazaron a ellos. Pero ya veremos a detalle cómo él tuvo un angelote que lo protegió y de esa manera ya no tuvo problema para que lo hayan matado y haya podido venir la Reforma Protestante. Número 4. La corrupción moral del papado. De los 120 papas que hubo de los siglos 9 al siglo 15, escuchen, solo 16 fueron hombres libres de reproche. 62 de ellos fueron corruptos y 8 de los peores fueron los que vamos a ver a continuación. O sea, ¿se dan cuenta cuántos papas fueron? Y solamente 16 son los que, como les dije hace ratito, pues fueron buenos, por así decirlo. Ok, este es uno. El Papa número 102, Sergio II, que fue del año 844 al 847. Fue un corrupto y sin escrúpulos. Es más, vean en la carita, hasta la nariz se le ve de malvado. Papa Sergio II fue pontífice de la Iglesia Católica desde enero del 844 hasta su muerte en enero del 847. Nació en Roma en el seno de una familia noble. Antes de ser papa se desempeñó como cardenal y tenía reputación de hombre piadoso, aunque su gobierno estuvo muy influenciado por su hermano Benedicto, quien controló gran parte de los asuntos políticos. Ese hermano Benedicto dicen que era todavía peor que este papa. Entonces él lo influenciaba también a que fuera más malvado de lo que ya era. Su pontificado coincidió con un periodo de gran inestabilidad en Italia, marcado por incursiones musulmanas. En el año 846, una flota sarracena saqueó la zona de San Pedro y San Pablo extramuros.
obligando a reforzar las defensas de Roma. También tuvo tensiones con el emperador Lotario I, ya que este intento de imponer la confirmación imperial a su elección como papa. Murió el 27 de enero del 847 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Ok, aquí me apareció ya otra leyenda que no correspondía. El Papa número 113 fue Esteban VI, del año 896 al 897. Este fue, fíjense lo que son las cosas, fue hijo de un sacerdote. O sea, se supone que ya ven que ya habíamos visto de que habían impuesto lo del celibato. Ellos no se podían casar, no podían tener. Sin embargo, pues a ellos les valía. Ellos hacían lo que querían y este fue hijo de un sacerdote. Y vean nada más las locuras de este cuate. El Papa Esteban VI, también conocido como Esteban VII en algunas listas, ocupó el pontificado de mayo de 896 a agosto de 897. Nació en Roma y ya antes de ser papa fue obispo de Anagni. Su breve pontificado es recordado principalmente por el Sínodo del Cadáver. Fíjense, ahorita van a ver por qué. En el que ordenó exhumar y juzgar el cuerpo de su predecesor famoso. Un acto macabro que provocó gran escándalo y agitación en Roma. La impopularidad de este juicio póstumo llevó a su derrocamiento. Fue encarcelado y estrangulado en prisión en el año 897. ¿Se alcanzan a ver la imagen? ¿Sí ven quién está sentado aquí? Un cadáver. O sea, ven cómo estaba de loco este hombre, Esteban VI, que fue y sacó de la tumba al Papa, que estuvo antes que él, para juzgarlo. Entonces se lo llevó ahí, se pusieron a juzgarlo, ahí se ve presente cómo lo están juzgando. Ahí el cadáver lo vistieron de Papa, le pusieron todo su atuendo de Papa, y luego ¿saben qué hizo saliendo de ahí del juicio? Agarraron, lo amarraron, y lo empezaron a traer ahí por todos lados y desgarrándole sus vestimentas, y así como si fuera un hombre vivo. Pero esa locura le costó el que lo hayan enjuiciado, y entonces, como vemos aquí, lo metieron en la cárcel y en la cárcel lo estrangularon. O sea, estaba loco este cuate. Pero vean nada más, o sea, vean católicos toda la situación que ha ocurrido en esa institución. O sea, por eso es que algunos teólogos a la religión católica le llaman la gran ramera, precisamente porque en Apocalipsis se habla de la gran ramera y tiene todas las descripciones de lo que esta institución religiosa ha hecho durante, no solamente en esta época, lo sigue haciendo, o sea, siguen sucediendo una serie de cosas. Y ahorita vamos a ver precisamente por qué con Juan Pablo II y con todos ellos ha ocurrido esa situación de la pederastía y tantas cosas tan horribles. Desde aquel entonces estaban igual o peor. Bueno, siempre han estado de lo peor. Y bueno, vamos al siguiente papa, que fue el papa número 119. Fue otro Sergio. Fue el papa Sergio III. Del 904 al 911. Dice ahí que fue un asesino inmoral. El Papa Sergio III ocupó el pontificado entre el 29 de enero de 904 y su muerte el 14 de abril de 911. Nació en Roma alrededor del año 860. Y pertenecía a una influyente familia noble. Su ascenso al papado se dio en medio de una etapa de gran corrupción y luchas de poder conocida como la Saeculum Obscurum, que quiere decir siglo oscuro del papado. Sergio III
es recordado por su estrecha relación con la poderosa familia de Teofilacto de Tusculum, lo que marcó el inicio de la dominación en esta dinastía sobre la sede papal. Su gobierno estuvo envuelto en escándalos, intrigas políticas y violencia, e incluso se le ha vinculado con la muerte de su predecesor, León V, y el antipapa Cristóbal. Durante su pontificado reforzó la autoridad papal sobre Roma, pero a costa de alianzas con nobles corruptos. Falleció en Roma en el año 911. Ok, el que sigue, porque son muchos. Son 8, ¿verdad? Pero para que nos vayamos más rápido. Este es el Papa número 130, Juan XII, del 955 al 964. Era un violador. ¿Y qué creen que era un chamaquito? O sea, algunos incluso le decían el Papa adolescente, porque tenía 18 años cuando lo pusieron como Papa. Y bueno, aquí lo vamos a ver. Dice el Papa Juan XII, nacido como Octavio de los condes de Túsculo, hacia el año 937, fue elegido pontífice en el 955 con apenas unos 18 años de edad. Gracias a la influencia política de su familia, su pontificado del 955 al 964 es recordado como uno de los más escandalosos y corruptos de la historia del papado, caracterizado por abusos morales, intrigas políticas y alianzas cambiantes. Coronó como emperador a Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico en 962, pero pronto rompió con él, lo que provocó conflictos y su destitución temporal. Murió en el año 964, según las crónicas, de forma repentina y en circunstancias poco claras, dejando una reputación profundamente manchada. También se dice que fue asesinado, que fue envenenado o algo así. Eso era lo común en aquel entonces, que a través del veneno era como les daban crán, ¿verdad? Pero este hombre, o este muchacho, ¿verdad? Porque era un muchacho, dicen que andaba así en las calles y veía a una muchacha y se iba sobre ella y la violaba. Que entonces hasta las mujeres en aquel entonces estaban al pendiente de que el Papa no anduviera por las calles. Nada más imagínense. O sea, el Papa era un monstruo que andaba violando mujeres, para que se den una idea de la situación. Y todo esto es historia universal. Se los digo a los católicos que nos están viendo. O sea, esto, es más, ahorita vieron que no lo saco de libros religiosos, de libros evangélicos. Sale de la historia universal. Es la historia universal la que tiene todos estos datos. Es más, de hecho, ¿se acuerdan que les comenté de una papisa que se había vestido de hombre para quedar como papa? Y se dieron cuenta porque quedó embarazada y es más, dio a luz precisamente en una peregrinación o algo así. Bueno, ¿eso qué creen? Eso sí es una leyenda. Eso no está en las crónicas científicas de la historia universal. O sea, eso se los digo precisamente para que la universal te las marca como tal, pero lo que sí fue verídico es algo que ahorita les voy a mostrar más adelante. O sea, sí hubo una papisa, pero esa que les dan en la mitología, en las leyendas, en las crónicas, leyendas o como les quieran llamar, esa historia no está corroborada por la historia científica. Pero se dice, o sea, ahora sí que quedó en la leyenda que se había vestido una mujer de hombre para ser papa, por tener poder y todo eso, pero que quedó embarazada y que pasó toda esa situación que ya les había comentado y que les acabo de comentar hace un ratito. Y bueno, vamos al Papa siguiente. El Papa número 193 fue Bonifacio VIII, del 1294 al 1303. Este fue un soberbio, hereje, asesino y pedófilo. Ya ven como no nada más en la época de Juan Pablo II, sino que desde aquel entonces los mismos papas, en aquel entonces era más difícil que se cubrieran las espaldas como lo hacen ahora, porque
porque ahora hay muchas maneras, ¿verdad?, de cubrirse las espaldas. En aquel entonces era muy difícil y por eso es que los mismos papas salían como culpables de todo lo que hacían. En estas épocas, pues sí, hay que los cardenales y que los obispos y los sacerdotes, ¿no? Pero al papa siempre como que lo ponen como intocable, ¿verdad? Pero ya en la historia se llegarán a salir también expedientes de todo lo que realmente han hecho los papas modernos. El Papa Bonifacio VIII, que su nombre original era Benedetto Caetani, nació hacia el 1230 en Anagni, Italia, y fue elegido pontífice en 1294. Sucedió a Celestino V. Su pontificado del 1294 a 1303 se caracterizó por su fuerte defensa de la supremacía papal sobre reyes y emperadores, lo que lo llevó a un duro conflicto con el rey Felipe IV de Francia. En 1302 emitió la bula Unam Sanctam, afirmando que someterse al Papa era necesario para la salvación. En 1303 fue humillado en el llamado atentado de Agnani y murió poco después, el 11 de octubre de 1303. Es recordado como un papa ambicioso, polémico y figura central en las tensiones entre la Iglesia y Estado en la Edad Media. De hecho, este fue uno de los papas que vimos al principio también, no sé por qué lo repitieron, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que precisamente todas estas situaciones que este tipo hacía era para que la gente lo viera a él como si fuera un dios, cuando que era un soberbio, era un hereje, un corrupto, un asesino y también pedófilo. O sea, le gustaba andar con niños. Entonces, nada más imagínense en manos de quién estaban también los católicos en ese entonces. Ok, vamos al que sigue. El Papa número 211, Pablo II. No Juan Pablo II, es Pablo II nada más. Ahí cuando pedía yo las imágenes en el Google del Papa Pablo II, me aparecía un chorro de Juan Pablo II. Pero es Pablo II, que fue de 1464 a 1471. Inmoral, extravagante, glotón, gordo. No, eso no dice ahí, pero sí se ve, ¿no? Ahí medio como que le gustaban los tacos y las donas, ¿verdad? Y las hamburguesas y todo eso que nos gusta tanto también a nosotros. Pablo II, su nombre Pietro Barbo, nació en Venecia en el año 1417, sobrino del Papa Eugenio IV. Inició su carrera eclesiástica como cardenal en 1440. Fue elegido papa el 30 de agosto de 1464 y gobernó hasta su muerte el 26 de julio de 1471. Su pontificado se caracterizó por un fuerte interés en embellecer Roma, fomentar el arte inmoral, fundador de los carnavales. O sea, ¿Sí saben lo que quiere decir carnaval? Sí, carnaval. Carne a Baal. O sea, fíjense, ustedes cuando ven eso de los carnavales de Brasil, que son puros excesos de homosexualidad, de deprave, aquí en Veracruz también hay un carnaval muy famoso, todas esas depravadeces, este hombre fue el que fundó eso, fíjense. Un papa se encargó de fundar los carnavales. Era un tipo que le encantaba, era de esos metrosexuales que estaba re gordo y bien feo y todo eso, pero eso sí, se ponía cadenas, oro y se embellecía, se sentía Andrés García. Bueno, muchos de aquí no saben quién era Andrés García. Bueno, Luis Miguel, no, tampoco, ¿verdad? También ya está viejito. Entonces, más bien se parece a Luis de Alba. Entonces, este cuate era un depravadote, o sea, empezó a hacer eso de los carnavales y todas esas cosas, así como lo que sucedía también en la antigüedad, ¿no? Allá en Roma y en todas esas depravadeces, ¿no? que se hacían ahí con todos aquellos de la época antes de Jesucristo también. Y bueno, y luego dice, y fortalecer la autoridad papal, aunque fue acusado de frenar el humanismo por su conflicto con la Academia Romana,
impulsó celebraciones populares y obras arquitectónicas. También buscó mantener la independencia política de los estados pontificios frente a las potencias europeas. Murió repentinamente en Roma y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Cuando dice murió repentinamente era porque lo envenenaban. O sea, normalmente cuando dicen eso, pero como esto, les repito, como es historia universal, es historia científica, hay cosas que si no están científicamente comprobadas, aquí no lo vamos a obtener. Pero sí había mitos que cada que decían eso, de repentinamente murió un papa. Imagínate un papa que de repente muera, cuando que tiene los mejores doctores, de repente, pues sí, porque lo asesinaban, o lo envenenaban, algo llegaba a pasar. Ok, aquí viene otro pariente de este cuate, el papa número 214, Alejandro VI, que fue del 1492 al 1503, infame, inmoral y nepotista. ¿Alguien me puede decir lo que quiere decir la palabra nepotista? ¿Qué es el nepotismo? ¿No? Ingeniero, ¿cómo que no saben? Miren, el nepotismo es cuando tú estás en algún lugar de poder y a tus familiares, aunque ellos no tengan preparación, aunque ellos no tengan, en esos casos, ¿verdad?, según la unción, lo que sea, ponen a sus familiares en cargos políticos, ponen a sus familiares, eso es nepotismo. También dar riquezas, ¿no? ¿Cómo? Dar riquezas también. ¿Dar riquezas? Cuando daban los cargos y riquezas a sus Sí, claro, o sea, dar cargos a sus familiares. Ese es el nepotismo, dar cargos a familiares. Y vean lo que sucedió con este hombre. El Papa Alejandro VI, nacido Rodrigo de Borja o Borgia en Játiva, reino de Valencia, en 1431, fue pontífice de la Iglesia Católica entre el año 1492 y 1503. Pertenecía a la influyente familia Borgia, no sé si han oído los Borgia, famosísimos, conocida por su ambición política y sus intrigas. Durante su pontificado favoreció abiertamente a sus parientes, colocándolos en altos cargos e incrementando el poder de su familia y sus 9 hijos ilegítimos. Fíjense, este papa tenía 9 hijos ilegítimos y ahorita van a ver qué papa era este. Su gobierno estuvo marcado por el nepotismo, la corrupción y alianzas políticas con reinos europeos, así como por conflictos con otros estados italianos. Practicó el incesto con una de sus hijas llamada Julia, a quien le dio el papado por un tiempo. Ya ven, ahí sí hubo una papisa, que fue la hija de este papa, que era su amante también. O sea, vean nada más hasta dónde ha llegado esta situación. Y este hombre se fue por un tiempo como que de vacaciones y dejó a su hija como papisa. Ella era ya el papa, porque él se fue por un tiempo y la dejó. O sea, para que vean, sí hubo una papisa. Esto sí es científico, esto sí está dentro de la historia científica y totalmente comprobado. Lo otro que les decía de la que se embarazó y todo eso sí no está comprobado por la ciencia, eso nada más han sido crónicas urbanas las que han manejado esa historia, pero esta sí fue una papisa. Esta mujer llamada Julia. Luego dice, y practicó el incesto con una de sus hijas llamada Julia, a quien le dio papado por un tiempo y la convirtió en musa para imágenes religiosas. Fíjense, otra de las cosas bien tremendas. Este hombre fue y buscó a los mejores pintores de la época para empezar a hacer imágenes religiosas. Muchas de las imágenes religiosas que había en las basílicas de allá de Francia, de Italia, y que ahí siguen existiendo, muchas de esas, las imágenes que veían, cuando veías a la Virgen María, se trataba de Julia, su hija, su amante. Ella era la musa para que los pintores digan, la Virgen, y hacían a la Virgen María y la ponían ahí en las basílicas, todo eso. Y también a sus otros hijos, que el Sagrado Corazón de Jesús, pues a ver, mi hijo,
Toñito, a ver, ven para que te pinte aquí el pintor y te van a poner ahí en la basílica fulanito. ¿Saben hasta dónde llegaban estos puercos? Y hablando de eso, precisamente en el Vaticano sí saben quién fue quien pintó todo lo que está en el Vaticano. ¿No saben quién fue? Miguel Ángel. Y sí saben sus aficiones que tenía Miguel Ángel. Le tronaba la reversa. Era un homosexual tremendo. ¿Y qué creen? Ese famoso Sagrado Corazón de Jesús, que se ven en todas las imágenes comerciales de la idolatría católica, era el amante de Miguel Ángel. Él fue su musa también para pintar al Sagrado Corazón de Jesús. Además, vean la imagen, como si se ve así como que le truena la reversa, como dicen por ahí. Entonces, ahí para que se den una idea de que desde aquel entonces habían una de sus situaciones tan tremendas. Y bueno, continuamos. También fue papa en la época de Cristóbal Colón y apoyó la expansión española en América, emitiendo bulas que repartieron el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Murió envenenado en Roma. Este sí fue corroborado. Este sí se corroboró que murió envenenado en Roma el 18 de agosto de 1503. Pues le fue barato, ¿verdad? Como murió. Pero fíjense, aparte, a él le debemos muchas de las desgracias que pasaron en América, porque fue la época cuando Cristóbal Colón llegó a América, según a descubrirla, ¿verdad? Pero la verdad es que ni Cristóbal Colón, porque algunos dicen, no fue Cristóbal Colón, fueron los vikingos los que descubrieron América. Eso es una mentira. ¿Sí saben por qué es una mentira? Porque tú descubres un territorio cuando no está habitado por nadie. Es cuando tú te haces un descubridor. ¿Sí me explico? Sin embargo, cuando ellos llegaron aquí ya había incluso civilizaciones. O sea, no eran simples tribus, habían civilizaciones. De hecho, nosotros no necesitábamos ser civilizados. Nada más vean las civilizaciones mayas, las civilizaciones aztecas o mexicas, ¿verdad? Todo lo que... No, hombre. ¿Saben quién sí necesitaba ser civilizado o conquistado? Estados Unidos. Allá sí, ustedes vean las épocas del siglo XIV, siglo XIII. Allá ellos vivían así nada más en sus tienditas esas de campaña. ¿Cómo se llaman? Los tipis, ¿no? ¿Cómo les llaman? Ahí era donde ellos vivían. Ellos no tenían civilización. Por eso es que Estados Unidos no tiene cultura. Pero nosotros, de todo lo que era de México para todo el sur, todo estaba ya civilizado. Pero estos cuates, según dicen, que nos vinieron a descubrir. ¿Cómo? O sea, eso que hicieron los españoles fue un atropello. Y este papa es el que apoyó a Cristóbal Colón y a todas las cosas que estuvieron sucediendo en aquel entonces. Bueno, ya me voy más rápido porque ya se nos está viniendo el tiempo encima. Sí. Rápido, ¿cómo creen que si Jesús hubiera caminado en ese tiempo en Roma como estaba el Papa Alejandro, qué creen que hubieran hecho o dicho públicamente? No, pues prácticamente lo mismo que hicieron años antes. Porque miren, a pesar de que la Iglesia católica pasó a ser precisamente la Iglesia cristiana, que era la que perseguían los romanos, que perseguían los judíos, y todo eso ya lo vimos desde que empezamos con este taller. ¿Qué sucedió? Que la Iglesia católica se convirtió en perseguidora ahora. Antes era la perseguida y ahora se convierte en la perseguidora. Entonces, ellos prácticamente se convirtieron en los fariseos de aquel entonces. O sea, la Iglesia romana, desde el año, por lo menos desde el siglo V en adelante, se convirtieron en los fariseos de la época de Jesús. Entonces, hubieran hecho lo mismo que los fariseos hicieron con Jesús. O sea, igual también lo hubieran torturado, lo hubieran despreciado, hubieran hecho todo. Y no nada más a él, a cualquiera de los apóstoles. O sea, ¿por qué? Porque ellos han hecho su manera, a su Dios lo han hecho a su manera. Entonces sí, hubieran hecho exactamente lo mismo. ¿Y entonces cree que Dios pudo haber puesto a esos papas para darle juicio a la Iglesia católica en ese tiempo? Bueno, en cierta forma sí. En cierta forma sí, precisamente por la decadencia que estamos viendo ahorita del papado. Pero a final de cuentas, si como muchos teólogos lo dicen, es la gran ramera, la gran Babilonia, es la religión católica,
pues a final de cuentas también fue usada por Satanás. O sea, Satanás tuvo muchísimo que ver allí, precisamente pues para estar cautivando a tantísima gente en la idolatría, en la superstición. Todo lo que hemos estado viendo ha alejado a la gente de la Biblia, porque mucha gente confunde el catolicismo con la Biblia. Entonces por eso muchos no quieren saber de la Biblia y dicen, no, pues ¿cómo? Si esos cuantos han de leer la Biblia, si supieran que ni siquiera conocen la Biblia esas personas. Entonces, así está la cosa. Ok, vamos al siguiente. El Papa número 217 fue León X. Este ya es el último que vamos a ver. Y vean lo interesante de este Papa. León X, del año 1513 al 1521. ¿Alguno de ustedes les suena la fecha? Fue despilfarrador y también excéntrico. Era un tipo que se la pasaba despilfarrando el dinero, haciendo de las suyas. Miren, voy a leerlo y ahorita lo comentamos. León X, nacido como Giovanni di Lorenzo, si es que estaba medio Lorenzo, de Medici, el 11 de diciembre de 1475 en Florencia. Fue hijo de otro Lorenzo el Magnífico, de la influyente familia Medici. Fue elegido papa el 9 de marzo de 1513 y gobernó hasta su muerte el 1 de diciembre de 1521. Su pontificado coincidió con el auge del Renacimiento, destacándose como mecenas de las artes, protegiendo artistas como Rafael y Miguel Ángel. ¿Ya vieron quién andaba en esas? Sin embargo, su gobierno es recordado también por el lujo y el gasto excesivo en el Vaticano, lo que llevó a impulsar la venta de indulgencias. Ya están entendiendo de quién hablo, ¿verdad? Hecho que provocó la protesta de Martín Lutero y el inicio de la Reforma Protestante. León X excomulgó a Lutero en el año 1521 mediante la bula de Ser Romanum Pontificem. Murió en Roma a los 45 años, dejando el papado en una crisis económica y espiritual. O sea, bendito sea Dios por este hombre, porque por culpa de este cuate vino la Reforma Protestante. O sea, este cuate ya llegó a tales excesos que un monje de Gutenberg, que fue Martín Lutero, se dio cuenta de todos estos excesos tan horribles que tenía este tipo, y de allí es donde va a venir lo de la Reforma Protestante, que la vamos a ver más adelante a detalle. Pero este cuate fue el que excomulgó a Martín Lutero, fue con quien se confrontó Martín Lutero, pero gracias a Dios que en aquel entonces pues ya el Espíritu Santo ya tenía preparado algo. Con Whitefield y con House no sucedió eso. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuándo son los tiempos, ¿verdad? Permitió que fueran martirizados aquellos otros reformadores, pero con Martín Lutero no pasó así, y eso lo vamos a ver ya luego más adelante. Y bueno, vamos a ver causas externas, ya estamos con esto terminando. Causas externas de la decadencia del papado. Mientras que al interior de la iglesia el poder papal se resquebrajaba a nivel externo, tres fuerzas convergieron en su contra. Y vamos a ver ahorita nada más una, porque ya con esto vamos a terminar. Una de esas fuerzas fue el creciente espíritu nacionalista en los países europeos. Al final de la Edad Media, la mentalidad de los europeos cambió de un imperio unificado a un deseo de una identidad nacionalista. Algunas señales que dieron evidencia de esto fue el surgimiento de ejércitos nacionales para dar cierta seguridad política a cada región y la aparición gradual de la clase media, que generó estabilidad económica y social. Al mismo tiempo, la inconformidad con el hecho
que la iglesia fuera dueña de tanta tierra. La división de las lealtades entre el Estado y la iglesia y la impunidad de los clérigos abusivos acabó por producir muchos disgustos de la gente hacia la iglesia. Además del creciente nacionalismo, la llegada del Renacimiento y el surgimiento del humanismo fueron causas externas que debilitaron el poder papal, pero estos dos asuntos serán tema del próximo capítulo. Ya con eso, por eso me fui rapidito, y vieron, ahora sí fue mucho material el que les tenía yo que exponer, por eso me fui rapidito, y de todas maneras nos desfasamos por 10 minutos. Bueno, no, de todas maneras empezamos más tardecito, empezamos como a las 7:15. Y bueno, pues acabamos de ver toda la situación, ¿verdad?, que aconteció con todos estos hombres que se decían ser los vicarios de Cristo. Nada más imagínense, ¿verdad? Y espero que si hay católicos que ven este seminario, tengan la oportunidad de reflexionar. De que vean que una religión que empezó bien, terminó muy mal, y mientras más van pasando los años, acaban ahorita de tener un nuevo papa, que curiosamente se llama León también, ¿verdad? Otro león, y si vieron todos los leones que han pasado, han sido verdaderas fieras, ¿verdad? Han sido devoradores. Por algo dice la Biblia, ¿verdad?, que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Quién sabe qué vaya a pasar con este león, pero nunca ha habido nada bueno desde que se instituyó esta religión a base de papados. Desde ahí fue donde empezó el caos más terrible. No había tanto problema hasta que empezaron los papas, porque cada papa iba distorsionando cada vez más la palabra de Dios, iba distorsionando cada vez más lo que la iglesia primitiva nos había dejado como ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues ya con esto terminamos. Vamos a orar. Ahí